Curso de estructuras de datos. En esta sesión se trata el tema de tipos de datos abstractos. La abstracción es una capacidad del razonamiento, que permite separar mentalmente, a los objetos en partes, con la intención de identificar, los elementos esenciales, dejando fuera al resto. Por lo tanto, abstraer es omitir los detalles irrelevantes, no deseados, o no significativos, en el problema a resolver. El objetivo de la abstracción, es poder concentrarse en lo fundamental, permitiendo al ser humano, comprender fenómenos complejos. La abstracción permite crear un modelo mental que simplifica el análisis y facilita resolución de un problema. Su objetivo es identificar la información importante en el diseño de soluciones. La abstracción es el resultado de un reconocimiento de similitudes entre diversos objetos, situaciones o procesos para concentrarse en estas similitudes e ignorar las diferencias. La abstracción computacional comprende un conjunto de técnicas y habilidades que se utilizan para escribir programas computacionales. Las más relevantes serían: descomposición, que es un proceso modular de programación. Reconocimiento de patrones. Es el empleo del análisis para identificar similitudes o diferencias. Representación abstracta. La abstracción permite representar y modelar conceptos abstractos. Diseño algorítmico. Diseñar un algoritmo que permita obtener una solución eficiente. La abstracción computacional ha evolucionado desde el surgimiento de los primeros lenguajes de alto nivel. La abstracción permite superar las características del hardware, sin importar la arquitectura específica. Crear software para propósito general, que funcione bajo cualquier sistema. La definición de funciones y procedimientos parametrizados. La introducción de conceptos abstractos en los lenguajes de alto nivel facilitó algunas tareas de los programadores, permitiendo enfrentar problemas con mayores exigencias, lo que impulsó al desarrollo de lenguajes cada vez más abstractos y con mayores posibilidades, exigiendo un mayor esfuerzo a los programadores para el dominio de las nuevas herramientas de desarrollo. La idea de crear procedimientos y funciones, e invocarlos mediante un nombre, fue uno de los primeros mecanismos de abstracción que se usaron en los lenguajes de programación. Los procedimientos permiten que las tareas repetitivas se codifiquen una sola vez para poder ser reutilizadas. La abstracción procedimental es aquella que separa el propósito de un programa de su implementación. En este tipo de abstracción, se destaca qué es lo que hace la función y se oculta la forma como lo hace. Para aumentar el nivel de abstracción, los lenguajes modernos incluyen mecanismos que permiten al usuario definir sus propias abstracciones. Un determinado procedimiento se puede usar sin saber cómo resuelve un problema. Solo es necesario saber cómo se llama y sus parámetros. La abstracción procedimental permite agregar nuevas operaciones a las definidas en el lenguaje de programación. Los módulos pueden considerarse como una técnica de programación que mejora al diseño de procedimientos. Los módulos ocultan información de elementos locales que no se pueden usar fuera de ellos. La abstracción procedimental genera una especificación para cada procedimiento antes de codificarlo. Esto permite que un algoritmo se pueda modificar sin afectar el resto de la solución del problema. La abstracción de datos es la técnica de programación que permite definir nuevos tipos de datos, adecuados a la aplicación que se desea realizar. Los tipos de datos abstractos permiten definir una colección de valores y de operaciones, mediante una especificación independiente de cualquier representación. La abstracción de datos se centra en las operaciones que se pueden realizar sobre ellos, y no en cómo se almacenan los datos, o la forma como se realizan esas operaciones.
La abstracción de datos permite crear nuevos tipos de datos y definir un conjunto de operaciones para manipular los objetos de los nuevos tipos. Al usuario del tipo de dato, solo le hace falta conocer cuáles son los valores de ese tipo de dato, y cuáles son las operaciones permitidas. No necesita saber cómo se representan internamente, ni cómo se implementan sus operaciones. Estos tipos de datos los define el programador, y se manipulan de forma similar a los tipos de datos definidos por el sistema. Son abstractos, ya que el programador abstrae solo los elementos importantes del objeto del mundo real, para crear el nuevo tipo de dato. Consiste en un conjunto de valores legales de datos, y de un número de operaciones que pueden ejecutarse sobre ellos. Por ejemplo, se puede implementar fácilmente el tipo de dato complejo, definiéndolo como pares de números reales, junto con su conjunto de operaciones. Para construir un tipo de datos abstracto, se requiere contar con una definición de tipo. Crear un conjunto de operaciones, que puedan usarse para manipular los ejemplares del tipo. Proteger los datos asociados con el tipo, para que solo se pueda operar con ellos mediante las operaciones provistas. Poder crear múltiples ejemplares del tipo. La implementación de un tipo de datos abstracto requiere contar con la estructura de datos adecuada para su representación. Los algoritmos adecuados, para cada una de las operaciones. Tener una interfaz para que permita que las operaciones hagan que los datos sean visibles al exterior. Para poder utilizar un tipo de dato abstracto es necesario conocer su especificación, es decir, de las características del tipo de dato. El significado de cada una de las operaciones definidas. El objetivo que se persigue al definir un tipo de dato abstracto, es separar el uso del tipo de dato, de su implementación. Para conseguir este objetivo, el diseño de un tipo de dato abstracto se divide en dos partes. La parte de especificación. La parte de implementación. La parte de especificación define cómo se puede utilizar el tipo de dato. Deberá incluir una descripción de los objetos del tipo de dato, y de cómo deben manipularse mediante las operaciones. Básicamente hay dos tipos de especificación. Informal, mediante el uso del lenguaje natural, que es mucho más clara para el usuario común. Formal, mediante axiomas algebraicos, que es útil para quien implementa el tipo de dato. La parte de implementación está formada por la representación que se elija, para los objetos, estructura de datos. Se desarrollan los algoritmos correspondientes a las operaciones necesarias, de acuerdo con la representación usada. La representación elegida debe permitir implementar las operaciones de forma eficiente y simple. Como una representación es más eficiente que otras, para ciertas operaciones, normalmente existirán varias implementaciones para una misma especificación. Las estructuras de datos, en su forma más general, son colecciones de nodos o registros que mantienen importantes relaciones entre sí. Su organización se caracteriza por las funciones de acceso, que se usan para almacenar y acceder a elementos individuales de datos. Esto quiere decir que las estructuras de datos estudian los tipos de datos abstractos, ya que definen los conjuntos de datos relacionados y las operaciones que se realizan sobre ellos. Una estructura de datos se caracteriza porque puede descomponerse en los elementos que la forman. La manera en que se almacenan los elementos dentro de la estructura
afectará la forma en que se realicen los accesos a cada elemento. Un dato es una cantidad que toma un único valor que puede cambiar en cualquier momento. Normalmente la elección de una estructura de datos depende de su función. Tras la selección, se elegirá la mejor disposición de los datos, y por último se agregarán los valores. Los algoritmos de solución de problemas deben incluir reglas de acceso a la estructura de datos. Los valores de los datos pueden cambiar frecuentemente, su disposición con menos frecuencia, y la estructura de los datos se modifica muy raramente. Para su estudio, los tipos de datos se dividen en simples o estructurados. Los datos simples ocupan una sola localidad de memoria, por lo tanto, una variable simple hace referencia a un único valor a la vez. Los datos estructurados ocupan un conjunto de localidades de memoria, a las cuales se hace referencia mediante un identificador único. Cada componente puede ser a su vez un dato simple o estructurado. Sin embargo, los componentes del nivel más bajo de un tipo estructurado son datos simples. Los tipos de datos estructurados se clasifican en estáticos y dinámicos. Estáticos son aquellos datos que durante la compilación se les asigna un espacio de memoria. Esta permanece inalterable a lo largo de la ejecución del programa. Dinámicos son aquellos datos cuyo tamaño no se determina al inicio del programa. Puede variar durante la ejecución del programa, utilizando tanto espacio de memoria como sea necesario. Los tipos de datos estructurados se pueden organizar de dos maneras distintas, según se requiera, lineales y no lineales. Pueden ser implementados, tanto de manera estática, como dinámica. Tipos de datos lineales son aquellos datos donde a un elemento solo le sigue otro elemento. Tipos de datos no lineales son aquellos datos donde a cada elemento pueden seguir varios elementos. Debido a que por lo general, se tiene que tratar con conjuntos de datos, y no con datos simples que por sí solos no nos proporcionan información, es necesario seleccionar la estructura de datos adecuada a cada necesidad. La elección del método adecuado, para expresar los datos de un problema, es esencial para conseguir una buena solución. Una buena elección de estructura de datos generará algoritmos más claros, sencillos y rápidos. Aquí finaliza el tema de tipos de datos abstractos. Gracias por su atención.